Me voy con más información. Silvia Núñez, ¿cómo ves la situación de la mujer que, no sé si estabas al pendiente, pero reproducimos desde la violencia que acusa y que demandó la ex esposa del exfuncionario? Ahora, Sonora es una fosa. Las desapariciones, vaya situación, Silvia, me manda un boletín a Fiscalía dice, buenos resultados que han tenido en cuanto a consignaciones se refiere, y no lo dudamos, ciertamente creo que es de los estados con mayor castigo a feminicidas, pero ni aún así, Silvia Núñez, ¿qué está pasando desde el Observatorio para el Feminicidio Ciudadano? ¿Cuál es tu valoración de lo que ocurre en el estado? Hola, buenos Buenos días. días. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, ya lo hemos comentado en algunas ocasiones que la Fiscalía efectivamente cuando clasifica alguna privación de la vida de una mujer como feminicidio, pues por lo general utiliza el procedimiento abreviado, el cual pues es posible dentro del sistema de penal oral, y eso permite pues que sea muy rápidamente que se integre la investigación y por lo tanto se pueda llegar a una rápida resolución y por lo tanto una rápida sentencia, ¿no? Es por eso las estadísticas tan altas. Sin embargo, comentábamos también que vemos que de años anteriores a este año, pues se ha visto también que han bajado la cantidad de asesinatos de mujeres que se clasifican como feminicidio. Y desafortunadamente no tenemos la estadística o la cifra, o generalmente la Fiscalía no la publica, de qué sucede con todos esos otros asesinatos que son clasificados como homicidios dolosos de mujeres. O sea, ahí ya hay una laguna en donde ya no sabemos qué sucede después con la justicia para esas mujeres y para todas las personas, pero sí vemos que cuando se trata de feminicidio, sobre todo cuando es un feminicidio familiar o en el ámbito familiar, o una niña, que generalmente ocurre por algún agresor conocido o cercano, pues se resuelve muy rápido, ¿no? Y entonces se llega a este acuerdo con el agresor en donde acepta y bueno, se puede ir por el procedimiento abreviado, ¿no? Ya lo hemos comentado y se debe mucho a eso, pero no significa que esté representando todo el conjunto de asesinatos de mujeres, ni tampoco que se estén sancionando todas las razones de género que existen en los asesinatos de mujeres, ¿no? O contra mujeres. Y en cuanto a lo de las fosas, pues desafortunadamente tampoco no tenemos una clasificación, entiendo que es por esta crisis forense que se tiene también, en donde muchas veces lo que se encuentran son fragmentos de la persona nada más, y entonces eso complica y retrasa muchísimo más la identificación, y más si vemos que pues que era un desastre, es la verdad, ¿no? Porque eso es lo que nos están planteando prácticamente, ¿no? En términos de que no había una voluntad para identificar los cuerpos, mucho menos había un presupuesto para ello, ¿no? Y cualquier cosa que diga un político que existe o que va a hacer y no haya recursos para ello o no le asigna recursos para ello, pues es mera simulación, ¿no? Entonces, vemos que pues esta Comisión Nacional de Búsqueda está intentando un poco retratar cuál es el problema y la magnitud del problema en México, y dentro de ello pues todavía no es posible identificar de todas esas personas que se han encontrado, de todos esos fragmentos de personas que se han encontrado, no se sabe cuántas son mujeres y cuántos son hombres. Ahí es donde podríamos conocer un poco la ruta de las desapariciones de las mujeres y las niñas, qué es lo que está sucediendo, hacia dónde se van, hacia dónde se las llevan, porque la mayoría no es que estén extraviadas, como a veces nos dicen, están extraviadas como si ellas no supieran en dónde están, ¿no? Y se hubieran ido porque no se dieron cuenta. Ellas están generalmente privadas de la vida contra su voluntad, y eso es lo que no se puede establecer porque no sabemos en dónde terminaron necesariamente, ¿no? Tenemos sí la información de que alerta Amber cuando son menores de edad, pues sí se localizan casi de inmediato, ¿no? Porque es un protocolo muy efectivo. Sin embargo, también tenemos la otra duda, ¿no? ¿Por qué no todas las menores cuando desaparecen o hay reportes de menores de edad, por qué no
se emite el protocolo siempre cuando es una menor de edad. Entonces también tenemos esas dudas y no necesariamente tenemos la información, ¿no? Bien. ¿Cuántas tienes tú desaparecidas, por ejemplo, Silvia? Contrastando con la cifra oficial entre desaparecidas o... Es que no tenemos un registro de desaparición, digamos, con una metodología específica para desaparición. O sea, cuando nosotros necesitamos, porque nosotros más nos enfocamos al feminicidio y sus causas, y cuando queremos establecer o cruzar esta información con las razones de género, una de ellas, porque hay que recordar que el que te desaparezcan, pues es también privarte de la libertad, ¿no? Y incomunicarte, además. Entonces, esas son razones de género que están en el tipo penal feminicidio. Entonces, cuando necesitamos hacer ese cruce, nosotros hacemos una solicitud de acceso a la información para poder cruzar la información, porque la desaparición es la cifra más flotante que pueda haber, porque se van, regresan, a veces las personas no avisan que no pudieron llegar a donde iban, etcétera, ¿no? Pero esas son las menos. El problema ahorita en México es que realmente las personas son privadas de la libertad contra su voluntad. Entonces, ¿en dónde está el registro que pueda decirte en tiempo real, esta persona se reportó desaparecida y ya apareció o no apareció o apareció sin vida o la encontraron como nos comunican los colectivos, principalmente las madres buscadoras de Sonora, que siempre tienen la delicadeza de estar, como lo debería de hacer las autoridades, de estar publicando, ya se encontraron tantas personas en un centro de rehabilitación, o se encontraron con vida, o estaba en otra ciudad pero no tenía dinero para comunicarse, etcétera, ¿no? Cuando es afortunadamente con vida, ¿no? Pero no vemos ese banco de información dinámico, como no lo vemos en el feminicidio tampoco, en donde podamos establecer esta desaparición y esta ya apareció o no apareció, o apareció con vida o sin vida, ¿no? No, es imposible tener, si no lo puede tener ni la Comisión Nacional de Búsqueda, pues mucho menos una organización de la sociedad civil, porque no tenemos acceso a todos los reportes que hay. O sea, nosotros podemos ver lo que la gente publica, lo que sus familiares publican, y que a veces hasta les piden que no lo publiquen. Entonces es imposible tener un registro ni siquiera aproximado de cuántas personas en este momento están siendo reportadas como desaparecidas y cuántas están siendo reportadas como ya localizadas, ¿no? De una o de otra manera. A ese nivel hemos llegado entonces. Bien, pues lamentable, Silvia. Conclusión para este tema, ¿qué es lo que tendría que pasar para cerrar? Pues ojalá que el protocolo homologado de búsqueda pueda hacer y motivar a las fiscalías de los estados a tomar más en serio esta búsqueda inmediata cuando se reporta a una mujer desaparecida, es decir, que no se esperen hasta encontrar su cadáver. Escuchábamos lo del protocolo ALBA, por ejemplo, que viene desde Campo Algodonero, desde 2009, y Sonora, como siempre, pues va a la saga, ¿no? Hasta lo último, retoma todo aquello que es bueno para ejercer nuestros derechos humanos, en este caso el derecho a una vida libre de violencia, ¿no? Entonces, apenas se está empezando a hablar del protocolo ALBA en Sonora, no está disponible como están otros protocolos que tú puedes acceder a ellos. Entonces no sabemos bien a qué le están llamando protocolo ALBA, porque cuando hace 3 años se hablaba de la necesidad de un protocolo de búsqueda de mujeres, pues lo que se hizo fue un protocolo de búsqueda de niñas, niños, adolescentes y mujeres. Entonces no hay un protocolo especializado en la búsqueda de mujeres, entendido esto no como un privilegio, como algo especial, sino como una respuesta a esa discriminación histórica que han tenido las mujeres, en donde se puede presuponer que están siendo víctimas de un delito de trata, de feminicidio, de muchísimas otras cosas, incluso hasta de maternidad forzada, ¿no? Entonces, no tenemos un protocolo de búsqueda de mujeres, vemos unos primeros pasos, pero esperamos que pronto ese protocolo esté disponible y esté
accesible, porque una de las principales características que debe tener un protocolo es que lo conozca la población para utilizarlo también, porque si no lo conoce la población es como si no existiera. Bien, pues te agradezco mucho, Silvia. Como siempre, estamos en contacto. Muchas gracias y buenos días. Gracias a ti, Luis. Hasta luego. La Fiscalía de Justicia procura, dice justicia, este es un boletín de la Fiscalía de Justicia, dice, procuramos justicia con perspectiva de género. Por ello, en lo que va de este 2020, tenemos datos duros puntuales al respecto. 18 feminicidios registrados, 12 con sentencias condenatorias, 2 en proceso, 3 casos no ejercicio penal, donde los agresores se suicidaron en el lugar de los hechos. Para clasificar a un feminicidio como tal, la Fiscalía se apega a los lineamientos para el registro y clasificación de los presuntos delitos de feminicidio para fines estadísticos. Emanado de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, las razones de género se sustentan en los supuestos que establece el artículo 263 bis del Código Penal, en donde se encuentran, por ejemplo, que la víctima y el victimario tengan alguna relación de parentesco, relación de pareja o cualquier otra que implique confianza con el agresor y se haya valido de esta para la agresión. La Fiscalía de Justicia procura y busca sentencias ejemplares que inhiban este tipo de conductas. El gran reto es sin duda la prevención, seguir trabajando en la cultura del respeto de los derechos de las mujeres, estar atentas y atentos de los focos rojos. En el caso de nuestras jóvenes, la violencia puede ser detectada desde el noviazgo, dice, sin duda una de ellas. Es un trabajo que demanda el compromiso de todas y todos y que sin duda vale la pena esforzarnos si con ello logramos salvaguardar la integridad física y emocional y la vida de nuestras niñas, jóvenes y mujeres sonorenses. Ese es el boletín de la Fiscalía. Sección Reactívate.